Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Fernández. Voy a poner en contexto el conflicto de Malvinas no para explicar la historia en sí, sino para explicar qué es lo que sucedió en el 82 y los condicionamientos que tuvieron en especial las tropas argentinas, pero también inglesas. Si bien el conflicto nace desde el momento en que Inglaterra usurpa las Malvinas a principios del siglo XIX y la negativa argentina de nunca aceptar el dominio de ellas, es como que siempre existió esa hipótesis de conflicto, pero nunca llegó al conflicto en sí, en cierta manera por un poder que tenía la Marina inglesa en el siglo XIX y hasta 1970, 1980, hasta que da de baja, 1970, hasta que da de baja los dos grandes portaaviones con Phantom. Ahí se convierte en una marina de menor tamaño. Pero también influyen muchas cosas internas que ocurrieron en la Argentina, no básicamente cerca del conflicto, sino al principio de la década del 30 al 40, cuando se hace una malvinización no solo de la educación, sino del proceso educativo de los ciudadanos argentinos, en especial en la primaria y en la secundaria, y también en la conscripción. Eso va a tener como fruto una generación que va a alcanzar el poder, no solo político, sino de todo tipo, en la década del 70 y 80. O sea, si uno ve la edad de los generales, y no solo eso, sino por ejemplo los subversivos que fueron a Malvinas en avión cuando los secuestraron, mucho antes, cuando estaba de tierra la pista del aeropuerto, uno se da cuenta que hay una consecuencia con esta malvinización y una necesidad de recuperarla. Igual el tema por el cual la Argentina decide recuperarla es una cuestión de corto plazo, en el sentido de decir circunstancial, que fue por la situación política que tenía Galtieri. Ahora eso no excusa de haberlo hecho mal. Y ahí es donde está el problema y es lo que quiero explicar. La Argentina de toda la vida ha ha estado en contra de las hipótesis de conflicto, creyendo que la hipótesis de conflicto es una intención de conflicto. Y la hipótesis de conflicto es la forma en que unas fuerzas armadas se preparan para un posible conflicto, pero como lo hacen, hasta lo evita ese conflicto, porque por ejemplo se determina un estado mayor, porque puede haber varias hipótesis de conflicto, por ejemplo en aquella época había con Chile, y ponerle secundario siempre Malvinas. Bueno, si se hubieran hecho las cosas como correspondía, debería haber un Estado Mayor preparándose para el conflicto de Malvinas y otro para el conflicto con Chile, que de hecho debe haber habido, porque la tensión que hubo en el 76 con respecto al 82 hizo que no hubiera el conflicto, en el 78, perdón, o 76, ahora me confundí, con Chile, hizo que no hubiera conflicto por grandes problemas logísticos de la Argentina, por más que se usó el Papa como mediador, y se corría mucho el riesgo de terminar peleando esa guerra en la precordillera argentina, ya que la logística de Chile y la movilización era de 72 horas en esa época, por lo cual la hipótesis estratégica era ocupar la precordillera y defenderse ahí, Argentina, y la hipótesis de conflicto Argentina, por toda la ubicación de las tropas y la movilización y todo, demoraba 40 días. Cuando eso ocurrió, se lo quiso presionar al presidente Videla, que era un dictador, pero que era una junta militar, que nunca hay que olvidar ese tema, que tiene mucha importancia en el conflicto, donde había mucho poder de los generales de brigada. Le acercaron el proyecto de recuperar Malvinas a Videla, al dictador Videla, el jefe de la Armada Macera, porque su sueño más grande no era ni siquiera Malvinas, sino que la Armada tuviera un presidente dentro de la Junta, porque la Junta era el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea mucho no le interesaba, pero sí tenía ese proyecto personal. Entonces Macera le encarga a Anaya el proyecto de recuperar Malvinas, y ese proyecto lo tiene Anaya.
lamentablemente actúa como un mal militar, no prepara el proyecto, no adapta a las Fuerzas Armadas y en el 82 presenta el mismo proyecto sin un análisis de Estado Mayor, solamente un análisis táctico de cómo se resolver la situación entre la Armada y el Ejército, y se produce la invasión del 2 de abril. Entonces, ¿por qué la gran causa del conflicto es que no se hubiera hecho hipótesis de conflicto? Porque ese Estado Mayor que hubiera estado analizando el conflicto, el posible conflicto con Malvinas, analiza toda la información de inteligencia, toda la información diplomática, que también es inteligencia, obviamente, y toda la información militar y lo traduce en un cálculo matemático, que es lo que hace un Estado Mayor, y te da una probabilidad. Te dice, si vos recuperas Malvinas y negociás políticamente, este es el porcentaje de éxito. Si lo querés recuperar militarmente y quedarte ahí, este otro porcentaje de éxito, y a medida que te vas equipando y a medida que se va equipando Inglaterra o desequipando, ese cálculo matemático está. Entonces eso elimina la imprevisibilidad. Le hace casi muy difícil, no solo a un militar, sino a un político, tomar la decisión de recuperar Malvinas cuando la deducción hubiera sido que era muy difícil recuperarla. Indudablemente, como alguien me dijo hace mucho, cuando en una esquina chocan dos autos, uno está se necesitan los dos, aunque uno tenga el derecho a paso. Inglaterra comete un error muy grande a mediados de los 70, cuando quiere otorgarle más beneficio a los Kelper, a los ciudadanos de las Islas Malvinas, argentinos, aunque ellos no lo quieran hacer sentir, que fue la construcción del aeropuerto. En la construcción del aeropuerto, las Fuerzas Armadas británicas o el Ministerio de Defensa le informó a las relaciones exteriores y al gobierno que iba a ser indefendible la isla si no la reforzaba con una guarnición, cosa que no hizo, porque ya hacía viable la invasión. O sea, no hubiera ocurrido nunca la invasión si no se hubiera construido el aeropuerto, y por lo tanto esa invasión no hubiera ocurrido nunca. O sea, porque necesitaba la Argentina un aeropuerto para defender la isla, para abastecerla ante un posible bloqueo naval. Ocurrido el desembarco, la hipótesis de la Argentina, nunca hay que olvidarse cuando se analiza el conflicto, que era ocupar para negociar. No era una hipótesis muy loca, pero sí en las condiciones en que estaba la Argentina, tanto en su sistema de defensa como a nivel político, lo hacían extremadamente difícil que fuera a cabo. Aparte, Inglaterra estaba en un proceso muy grande de deterioro de la Armada, con lo cual cuando le preguntaron a la Armada británica si era capaz de recuperar, contestaron sin ninguna duda que sí, porque lo que quería hacer el almirante era recuperar la capacidad de la Armada. Eso fue un error por no haber sido analizado, que esa iba a ser la opción. Por eso es que reacciona muy rápidamente moviendo la flota del Mediterráneo a Malvinas. Todos los refuerzos que hace la Argentina, excepto la última brigada de infantería, son refuerzos para lograr que se demore o ir hasta a una solución pacífica, pero siempre intentando evitar el conflicto, tanto la Brigada Mecanizada Décima como los refuerzos que recibió desde el mismo momento, que no solo del BIN 2, sino el Regimiento de Infantería 25, y después, bueno, la Brigada Mecanizada, más toda la artillería, toda la defensa antiaérea, todo el equipamiento que se llevó. El único refuerzo que no se hizo para negociar, sino que fue una conversación que tuvo Galtieri con Menéndez cuando lo visitó Galtieri la isla, fue que Menéndez le pidió un regimiento extra para ocupar territorio y Galtieri, sin consultarlo, le envió una brigada, y eso hizo que colapsara toda la logística que se había llevado. Independientemente de todo eso, de que fuera un ejército con soldados conscriptos, que no se llevaron las unidades más entrenadas, no significa que tuviera una cualidad combativa impresionante, pero al llevarse, por ejemplo, la Brigada de Infantería del Norte, no estaban en prioridad en equipamiento, por eso adolece tanto de equipamiento como de oficiales, y eso estresa todo el conflicto. Pero lo fundamental es entender que hasta fechas muy tardías como el 20 o 25 de abril no había conciencia de que se iba a hacer el conflicto.
Ni siquiera cuando recuperaron las Georgias, porque era algo obvio, era indefendible para la Argentina. Y bueno, es como que fue una declaración de romper el conflicto Inglaterra cuando hunde el Belgrano. Entonces, básicamente quiero que lo que entiendan, que cuando yo comente los libros que estoy leyendo, que he leído de Malvinas, que son más de 100, tengan en cuenta esa circunstancia, que todo eso condiciona el conflicto en sí. No solo el déficit de equipamiento, sino la calidad de las unidades que estuvieron en Malvinas y el desempeño de las Fuerzas Armadas. No hay que olvidarse un detalle menor, que dentro de las 3 Fuerzas Armadas, la Armada Argentina estaba en un proceso muy profundo de reequipamiento, con 4 fragatas MECO 360, que les llama destructores la Argentina, y 6 corbetas, MECO 140, más con 6 submarinos TR 1700, que de hecho se construyeron nada más que 2. Eso hizo que toda la Armada, que tenía un equipamiento muy viejo y obsoleto, estuviera un déficit muy grande de mantenimiento. Donde se nota mucho son en las corbetas Guerrico. Y podría decirse también que en los submarinos de origen alemán, que no solamente fue por eso, pero también influyó muchísimo. Es decir, todo el personal importante, todo el mantenimiento, todo estaba dedicado a incorporar ese equipamiento. Entonces prácticamente la Armada estaba fuera de combate sin combatir. No debería haber entrado en el conflicto nunca en el 82, sino 2 años posteriores, 84, 85. La Fuerza Aérea poseía una capacidad clásica muy importante de ataque para niveles de Latinoamérica, pero los cazas no eran ni modernos ni tenían el alcance para proteger las fuerzas. Y lo segundo que hay que entender es que eso fue una guerra aeronaval. Y como fue aeronaval, el resultado se terminaba con quién cercaba a la isla y quién dominaba el espacio aéreo. No fue completo por el lado de los ingleses, por las pérdidas que tuvieron, pero sí fue completo por el lado de los refuerzos. Por eso ¿cómo se llama esto? La conclusión iba a ser la derrota argentina, aunque no hubieran peleado nada en el suelo. Nunca hay que olvidarse lo acérrimo que eran los japoneses para defender una isla, ni siquiera ellos pudieron retenerlo. Bueno, este contexto lo digo simplemente por el hecho de que cuando lean los libros que yo les recomienden, si es que lo han leído o no, los disfruten. Que sepan que esas limitaciones existieron, no fue culpa de los hombres que pelearon, y bueno, y a disfrutarlo, porque son muy lindos libros, es historia de Argentina. No solo voy a recomendar libros de Malvinas, sino de otros conflictos, y me voy a referir exclusivamente a la calidad del libro y el contenido. Muchas gracias.